Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y esto es Caretas Electoral. El día de hoy tenemos como invitado al candidato número 3 por Victoria Nacional, Jorge Número Nieto uno. Montesinos. Número uno, disculpe. El candidato número uno por Victoria Nacional, Jorge Nieto Montesinos. Muy buenas tardes, candidato, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, uno de los datos que nos han sorprendido en estos últimos días, evidentemente, es la cuarentena, la que prácticamente estamos hoy en día todos confinados, ¿no? Antes de hacerle la pregunta, vale también precisar que usted también estuvo infectado de COVID-19 el año pasado también, en ese sentido, ¿no? ¿Usted cómo toma las medidas que ha impuesto el presidente Francisco Sagasti, ¿no? Porque mucha gente se está quejando de que es una suerte, un atentado, ¿no? A la economía de muchos peruanos que viven el día a día. ¿Para usted la cuarentena está bien decidida o no? Tuve COVID hasta el 21 de enero de este año. Hace poco salí de eso. Mire, creo que se debieron tomar medidas antes. Creo que hubo un relajamiento muy grande en las Navidades y eso ha hecho que esta nueva variante del virus, que es mucho más veloz en su contagio, mucho más agresiva en el cuerpo humano, se desarrolla la enfermedad en plazos más cortos y mucho más mortal, porque es más mortal. Lo ha explicado con mucha claridad el exministro Ugarte, señalando que en anteriores oportunidades la tasa de letalidad por cada 100 personas será 1.5, 2, y esta vez estamos hablando de 3.5. De modo que estamos ante una situación mucho más grave que la anterior, de un crecimiento mucho más rápido. Como usted sabe, las redes hospitalarias están prácticamente colapsadas y al mismo tiempo hay una escasez, una ausencia de oxígeno. Se debieron tomar medidas desde agosto de este año, por ejemplo, en el tema de oxígeno. No se hizo. Se debieron ampliar y fortalecer el primer nivel de salud. Tampoco se ha hecho. También ha explicado Ugarte cómo el presupuesto de salud subió de 20 millones a 27.5 millones, 20 mil millones a 27.5 mil millones para atender las necesidades de la pandemia y que en el nuevo presupuesto aprobado por el anterior gobierno y por este Congreso se redujo nuevamente el presupuesto de salud a otros 20 mil millones de soles. Con lo cual, ¿qué está pasando hoy día? Médicos que fueron contratados por el sistema CAS ya no están contratados, enfermeras que estaban en la misma situación no están contratadas, son los que adquirieron calidades y capacidades en el combate a la epidemia, de modo que estamos en una situación muy grave. En este sentido, La candidato, cuarentena, sí. la cuarentena me parece que era una medida en estas circunstancias casi inevitable, pero debiera ser Ya. acompañada de otras, porque no es solo la cuarentena. Tiene que haber un seguimiento y rastreo del virus, tiene que haber una política mucho más agresiva en el primer nivel de salud para poder detectarlo y finalmente aislarlo. Es Seguimiento, precisamente, pruebas es precisamente, moleculares, y sí. eso no está programado. Es precisamente lo que usted está señalando, lo que prácticamente estamos repitiendo, ¿no? De la primera cuarentena, porque obviamente en la primera cuarentena no teníamos mucha información sobre cómo era el desarrollo, el contagio del virus, pero ahora sí ya la tenemos y parece que estamos haciendo un calco del anterior con solamente la diferencia de que algunos servicios se han abierto, ¿no? O sea, la cuarentena no es total en ese sentido, pero igual la economía sigue siendo el punto más sensible. En este punto, candidato, solamente hay dos opciones, ¿no? O la salud o la economía. ¿Por qué opción usted, digamos, va? Yo no creo que sean opciones. Yo creo que la mejor política para producir una reactivación económica consistente es dominar la pandemia. Nos lo está mostrando Europa. Ellos con mejores capacidades que nosotros, sin embargo, han llegado a la segunda ola y están tratando de salir de la segunda ola haciendo, por un lado, cuarentenas, pero por otro lado, el seguimiento del virus, su aislamiento, es decir, inteligencia y comandos sanitarios, llegar a poder hacer la trazabilidad del virus en los distintos casos y poder aislarlo. Esa parte segunda no la hicimos la vez pasada, no la estamos programando ahora o no con la debida fuerza. Y al mismo tiempo hay ciertas capacidades que debieron expandirse desde agosto del año pasado, cuando la primera ola de la pandemia estaba en su punto bajo y cuando ya se apuntaban olas nuevas en otros países del mundo que tampoco se han hecho. De modo que
Yo no creo en esa disyuntiva. Creo que la mejor política de reactivación económica es controlar la pandemia. Uno de los puntos centrales, candidato Nieto, es su lucha contra la corrupción, ¿no? Que no solamente es una actitud que ha, digamos, lo ha acompañado a usted a lo largo de su trayectoria, sino que también es uno de los puntos centrales de su propuesta para el Congreso. Sí, así es. Entonces, ¿qué medidas inmediatas tiene en vista de esta lucha contra la corrupción? O sea, se habla de Mire, manera muy general, ¿no?, de la lucha contra la corrupción, pero nos gustaría saber un dato específico, o sea, por dónde atacarla, ¿no? Todo el mundo yo creo, dice hay que atacar, pero, no, pero pocos dicen cómo hacerlo. mire, hay experiencias exitosas en el mundo en la lucha contra la corrupción. Una de ellas, la que todos los libros de texto sobre este tema señalan, es la experiencia de Hong Kong. Hong Kong en el lapso de un periodo de tiempo muy corto, 4 o 5 años, logra batir la corrupción de una manera significativa. No al extremo de que dijeran no hay corrupción, pero prácticamente podían vanagloriarse de eso. ¿Qué tuvo Hong Kong? Uno, la autoridad máxima comprometida realmente en la lucha contra la corrupción. Dos, un organismo autónomo que peleara contra la corrupción, no solamente contra la del pasado, sino contra la que puede estar ocurriendo en el momento en que se ejecuta esa política anticorrupción. Y en tercer lugar, una amplia posibilidad de participación de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Me explico de qué se trata esto. Si uno denuncia a una autoridad que quiere pedirle un dinero para poder hacerse cargo de una licencia o lo que sea, el perjudicado va a ser uno, porque no va a obtener la licencia y va a haber un espíritu de cuerpo que impida que se sancione a la persona que está haciendo mal su trabajo. Pero si la gente es escuchada en sus denuncias, si hay autoridades que actúen y esa autoridad independiente, autónoma, tiene que actuar en esos casos, entonces poco a poco se va generando una conciencia de que mi acción, mi iniciativa puede efectivamente desarrollar una política eficaz contra la corrupción. Esos tres elementos son fundamentales para poder luchar contra la corrupción y deben estar contenidos en la propuesta que se ha hecho de incluir un capítulo anticorrupción en la Constitución. Usted también, candidato, es un experto en defensa también. Fue ministro de Defensa en su momento, en ese sentido. Aunque los rubros son distintos, no dejan de estar asociados al mismo aparato de inteligencia, ¿no? Y ahora que usted ha hablado, digamos, de la corrupción, sí es necesario que una persona entendida como usted nos brinde luces sobre la reforma policial llevada a cabo por el presidente Sagasti. ¿Usted está de acuerdo con esta reforma? ¿Había que esperar un poco o no era competencia de este gobierno llevarla a cabo? Porque obviamente esto se adecúa dentro de un contexto mayor, ¿no?, que fueron las nefastas marchas de noviembre, en donde vimos lamentablemente a la policía en acciones, digamos, demasiado abusivas en represión contra los manifestantes, ¿no? No veo ninguna reforma. Creo que la policía tuvo un comportamiento excesivo, no la policía, algunos destacamentos en Lima, porque en el resto del país las manifestaciones ocurrieron casi como si estuviéramos en Suiza. La policía protegiendo el derecho de manifestación de los manifestantes. Pero en Lima hubieron confrontaciones en varios lugares y efectivamente hubo un comportamiento excesivo. Pero olvidemos por un momento las pasiones de noviembre. Antes de eso hemos tenido un operativo en Los Olivos en donde murieron 13 ciudadanos, la mayoría mujeres. Cualquier Sí. operativo policial que interviene en una discoteca y tiene 13 muertos está mal en cualquier parte del mundo. Por tanto, se requiere una reforma y modernización de la policía. Pero hay un elemento fundamental. Esa reforma tiene que ser hecha con la policía, no contra la policía. Es como la reforma y la capacitación del magisterio. Tiene que hacerse con el magisterio, no contra el magisterio. Adicionalmente, creo que el presidente Sagasti cometió un error al nombrar como jefe de la policía al número 18 de la jerarquía. Y creo que desde entonces no hay una buena relación entre el gobierno, el ministro del Interior y su cuerpo policial. Y lo estamos viendo en el incremento de la delincuencia en Lima. De modo que ahí hay un tema que en realidad Precisamente, tiene sí. que resolver. Precisamente ese es otro tema, ¿no?, del que también usted es un experto, ¿no?, en lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Lo que estamos viendo todos los días es, por ejemplo, una policía que quiere, digamos, controlar, ¿no?, la delincuencia, pero a la vez también es una policía que está
lamentablemente desmoralizada, ¿no? En ese sentido, usted lo acaba de decir hace un momento, ¿no? Nombraron al número 18 en una cadena de mando, ¿no? Y prácticamente ese tipo de acciones dinamitan la meritocracia, ¿no? Que es un elemento que debería estar en todos los estamentos del Estado. En ese sentido, siendo este un problema de la inseguridad ciudadana inmediato y teniendo usted la experiencia del caso, ¿qué se tendría que hacer? Porque prácticamente los robos, los secuestros, los asesinatos han crecido en estas últimas semanas. El gobierno tiene que encontrar el modo de restablecer la moral de la policía. La cantidad de muertos por el COVID, la cantidad de infectados, la cantidad de familias de policías infectadas es brutal. Y evidentemente eso tiene como marco unas compras de elementos de bioseguridad que fueron mal hechas, presúmese corrupción, pero está en proceso de investigación, que tienen que ser sancionadas. Pero es necesario que se restablezca la moral de nuestra Policía Nacional, que está muy golpeada. Y esa es una tarea en la cual no veo que el gobierno esté haciendo lo adecuado para ello. Claro, es una situación bastante compleja la que estamos viendo ahora, pero también hay un punto, también volviendo a una de sus respuestas anteriores, en cuanto, por ejemplo, a la corrupción, ¿no? La corrupción es parte, digamos, de su discurso político y también es parte también de sus propuestas parlamentarias en vistas a las elecciones. Pero en estos últimos días, no lo vamos a negar, han aparecido algunos cuestionamientos muy serios al candidato de Victoria Nacional, George Forsyth. Ante ese sentido, ante estas denuncias, por ejemplo, de que benefició a alguna gente mientras estuvo en la municipalidad de La Victoria, ¿usted cómo lo asume? O sea, ¿lo asume como parte de la campaña, de la guerra sucia, o hay que, digamos, investigarlo? Usted, sobre todo, porque usted tiene una carrera independiente que es prácticamente, que está enarbolada con el discurso de la lucha contra la corrupción. ¿Qué nos podría decir al respecto, candidato Nieto? Es parte de la campaña, sin duda. Es el primer lugar en las encuestas y hay que tirarle como al patito de los juegos de escopetas en la feria. De modo que es parte de la campaña, pero al mismo tiempo, si hay elementos, tienen que ser investigados. Como cualquier ciudadano, tienen que ser investigados. Hay una contratación de una persona que es cuestionada. Bueno, que se investigue la contratación, si cumplió los reglamentos, las leyes, los requerimientos o no lo hizo. Yo tengo entendido que sí, pero en todo caso, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo si es que considera que eso es correcto y al mismo tiempo todos los ciudadanos, yo o cualquier otro, tiene que ponerse a derecho y dar las explicaciones del caso y la verdad saldrá a luz. Justamente en ese aspecto, candidato Nieto, también hay que tener en cuenta también que en una campaña, digamos, salta todo, ¿no? Y usted lo acaba de señalar, que George Forsyth está capitaneando las encuestas. Muchos le critican la inexperiencia de George Forsyth. Y es verdad, si uno lo pone en balanza, estamos hablando de un político con poca experiencia. Pero también la experiencia muchas veces no es necesaria cuando se tiene una buena lectura de la realidad. Entonces yo creo que en contrapeso a esa inexperiencia de George Forsyth está ante una lectura de lo que está pasando en las calles, algo que por lo que uno ve en teoría en las encuestas parece que los otros candidatos no están teniendo en cuenta. ¿Qué piensa al respecto? Mire, se dice que el diablo sabe por viejo y no por diablo. Yo no lo creo. Yo creo que el diablo sabe por diablo. Y el diablo a los 20 o a los 60 sigue siendo diablo y sabe. Por un lado. Por otro lado, sin duda, es un hombre joven, por tanto tiene la experiencia de un hombre joven. Ha sido concejal en su distrito, ha sido alcalde y ahora ha tomado la decisión de ser candidato presidencial. Pero esa carrera corta que él tiene que ser complementada con un equipo. No recuerde usted que lo que tenemos es una oferta de gobierno, un candidato presidencial, pero también una oferta de gobierno. Tenemos la tradición a concentrar todo en una sola persona, es nuestra tradición presidencialista, pero las cosas no funcionan así, porque al mismo tiempo luego decimos, es que no tiene equipo, es que él es una cosa, pero el equipo es otra. Es una oferta de gobierno. Por tanto, yo creo que es parte de los recursos que se usan en una campaña, pero habrá que lograr que el equipo tenga todos los elementos necesarios para sacar adelante una situación en el país. Pero quiero añadir un punto en este tema. Si usted mira las encuestas de las que hemos hablado implícitamente en la conversación, usted va a ver que hay un candidato que tiene el doble de su segunda perseguidora, el doble de votación, sistemáticamente desde hace varios meses. Y luego tiene usted 6 o 7 candidaturas que están entre 5 y 3%.
un poco más, un poco menos. ¿Qué nos prefigura eso? Eso nos prefigura un Congreso que no va a tener una mayoría ni simple ni calificada. Por tanto, habrá que construir, y lo vengo diciendo sistemáticamente, quien quiera que gane la elección, yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, pero quien quiera que lo haga, tendrá que construir una coalición parlamentaria de gobierno para que tengamos estabilidad, para que tengamos previsibilidad y para que no tengamos 5 años en los cuales hemos tenido al Ejecutivo y al Congreso en una confrontación inútil y estéril. Hemos tenido 4 presidentes, 2 congresos y una situación de inestabilidad que lo único que ha hecho es hacerle daño al país. Usted acaba de hacer mención de una palabra que es clave, ¿no? Que es gobierno. Y obviamente no podemos ser ajenos a que usted es el fundador del Partido del Buen Gobierno. ¿En qué quedó este proyecto? ¿Acaso los correligionarios del Partido del Buen Gobierno votarán también por usted en Victoria Nacional? ¿Apoyan también a Forsyth? ¿Cómo usted asume esa lectura de la situación? Yo soy candidato invitado en las listas de Victoria Nacional por un acuerdo político entre Victoria Nacional y el Partido del Buen Gobierno. Tenemos una serie de coincidencias, las hemos hecho explícitas en un comunicado que salió hace ya varios meses, porque luego de que yo decliné la posibilidad de ser candidato presidencial por otras agrupaciones que me invitaron a hacerlo, cuando ya no logramos registrar al Partido del Buen Gobierno para esta contienda electoral, y me pareció una impostura firmar como militante de otro partido cuando en realidad militaba en el Partido del Buen Gobierno. Luego de eso surgieron conversaciones para afrontar el proceso electoral en términos de las listas del Congreso. Y luego de varias conversaciones encontramos mayores coincidencias con el equipo y con George Forsyth. De modo que hemos tenido ese acuerdo como partidos. El suyo registrado, el nuestro sin registro, pero es un acuerdo de partidos. O sea, netamente es una concertación ante objetivos comunes en ese sentido. Ahora, usted, candidato, acaba de decir también hace unos segundos, se acaba, digamos, de manifestar su preocupación por lo que podría ser el próximo Congreso, ¿no? Que no va a haber, digamos, una bancada, digamos, mayoritaria, parece que todo va a ser igual que antes. Y yo creo que en ese sentido mucha gente está con esa duda, ¿no? ¿Qué usted como candidato, con su experiencia, qué le puede ofrecer a los electores de que no vayamos a repetir las mismas barbaridades que el anterior Congreso? O sea, por el anterior Congreso, recuerde que, como usted lo ha señalado también, creo que todos lo sabemos, hemos llegado a tener 4 presidentes, donde la vacancia se ha convertido en una suerte del chicote de ocasión para sacar al presidente o a la mesa directiva del Congreso. Usted como candidato, desde su experiencia política, ¿qué le garantiza a los electores de que lo que estamos hablando no vaya a volver a ocurrir? Mire, preguntémonos por qué razón ocurre esa situación de inestabilidad. Y la primera razón es una arquitectura constitucional en el equilibrio de poderes que tiene muchas fisuras y muchos lados flacos. En esas fisuras y en esos lados flacos se ha metido la posibilidad de desarrollar vacancias que no tienen ningún sentido, que rompen el equilibrio de poderes, y al mismo tiempo se han forzado disoluciones congresales en donde la Constitución ha sido con forceps que se ha hecho entrar ese tipo de decisiones. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es resolver el tema de la arquitectura constitucional en materia de equilibrio de poderes. Una reforma constitucional. Hay muchas formas de hacer la reforma constitucional. Hay una que el Congreso tiene a su mano y que no la ha usado. Yo he insistido, junto con otras personas, en que se use esa forma de reforma constitucional, que son las leyes de desarrollo. Las leyes de desarrollo constitucional. El Congreso tiene ese instrumento jurídico. Son leyes de desarrollo constitucional que permiten precisar o cambiar o modificar cuestiones que están con vacíos o que están mal formuladas en la Constitución. De modo que ahí hay un primer tema, la arquitectura constitucional. Hay un segundo tema, que es el personal político. Una mala constitución con un buen personal político probablemente logre mejores resultados, pero una mala constitución con un mal personal político pues va a lograr pésimos resultados, como los hemos tenido estos 5 años. Por tanto, tenemos que cambiar el personal político
Y eso está en manos de nosotros como electores. Al momento de elegir, tenemos que ver quiénes están con la capacidad, con la experiencia política suficiente, con el conocimiento político suficiente para poder acometer las tareas que en el Congreso se tienen que hacer para darle estabilidad al país. Pero hay un tercer elemento que es más complicado, nuestra tradición cultural. Fíjese usted, se cumple como ley matemática. Cada vez que hemos tenido un presidente de un color y un Congreso de otro color, hemos terminado en crisis constitucional. A lo largo de toda la República, vamos a cumplir 200 años. A lo largo de esos casi 200 años ha sido ley matemática. Ahí hay un tema que tenemos que resolver. En este periodo, en este quinquenio, hemos actuado en consonancia con la tradición política nuestra, pero con creces. No hemos tenido una, hemos tenido 4 crisis constitucionales. De modo que es un tema complejo y solamente puede ser resuelto con mucha habilidad política, con mucha capacidad de resolución de los problemas y con el esfuerzo de construir consensos alrededor de una agenda que, por otra parte, es una agenda que está cantada. O sea, tampoco tenemos que descubrir la pólvora. El próximo gobierno, sus primeros 2 años, tiene 2 tareas fundamentales. Uno, dominar la pandemia, generar esa campaña de vacunación que alcance a todos los peruanos. Y el segundo, reactivación económica y generación de empleo. Son las tareas inmediatas, urgentes, prioritarias. Alrededor de eso tenemos que tener una agenda de propuestas, un conjunto de políticas que nos permita construir una coalición parlamentaria que le dé estabilidad al próximo gobierno. Muchas gracias, candidato Nieto. Me gustaría que, por favor, le pueda dar algunas palabras a nuestros seguidores antes de terminar la entrevista. Bueno, agradecerle a usted la entrevista y la conversación. Quizás mencionar como parte de mi esfuerzo en este momento, hay un tema del cual hablamos poco y, sin embargo, es un tema que está ocurriendo en estos días. Necesitamos desarrollar una buena ley de gestión de riesgos. La ley que tenemos tiene una serie de fisuras, particularmente en relación a 2 eventos, a la posibilidad de una nueva pandemia, y a esta nos agarró bastante desprevenidos, pero hay un riesgo adicional que Lima tiene y que es muy real. Preferimos no pensarlo. ¿Cuál es? La posibilidad de un terremoto de 8 o 8.5 en la escala de Richter. Lo que dicen los que saben de estas cosas es que tenemos 275 años de silencio sísmico y el terremoto va a ocurrir en 5 minutos o en 5 años. Y Lima no está preparada para ello. ¿De qué hablamos cuando pensamos en la posibilidad de un sismo frente al mar en Lima? Hablamos de la posibilidad de 35,000 personas muertas en un solo minuto, de destrucción de capacidades físicas, tanto en salud como en educación, de pérdidas en total para el Estado peruano de 35,000 millones de dólares, sin considerar los daños que ocurriría un tsunami sobreviniente si es que el terremoto ocurre desde el mar. Por tanto, tenemos aquí un tema fundamental, la posibilidad de que Lima se quede sin agua potable, porque hoy tenemos en Tamboraque unos desechos químicos de una empresa minera que están bajo control, pero nada garantiza que sigan bajo control si Lima sufre un sismo de escala 8, 8.5. Por tanto, una de las cuestiones que hay que resolver en el Congreso, porque se trata de legislación, es una buena ley de gestión de riesgos y desastres que nos permite estar preparados para poder enfrentar esa situación. Es un muy buen punto el que acaba usted de señalar, candidato Nieto. Más bien, le doy las gracias y bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega y esto es Caretas Electoral y hasta la próxima edición. Gracias, Gabriel. Gracias a usted.